Muy bien, hermanos, pues como decía Joan, hemos llegado al final de este curso. Es la novena sesión de estudio y de reflexión que hemos hecho a lo largo de esta serie que hemos titulado Viendo mi vida con los lentes de Dios, un estudio a la vida de José o de la vida de José. Y ha sido, para mí ha sido de mucho gozo poder recorrer otra vez los capítulos del 37 al 50 de Génesis, donde se encuentra esta historia de José, porque como ustedes han visto conmigo, es una historia con mucha riqueza en cuanto a nuestro caminar en el Señor. Es una historia donde Dios se revela de una manera tan clara, múltiples aspectos de cómo Dios es y cómo Dios trabaja, se revelan y se ven de manera tan clara en esta historia. Pero a la vez anima el corazón ver un hombre que contra todo pronóstico se mantuvo fiel a lo largo de su vida y pudo honrar a Dios con su caminar. Él no es diferente a nosotros. José no es un ángel, José no es un santo, José no es un ser especial. José fue un hombre sumiso a Dios y que dejó que Dios le llenara y que vivió su vida conforme a la enseñanza, a la palabra que él tenía de Dios. Así que ha sido de gran estímulo para mí hacer este recorrido junto a ustedes. Yo quisiera en el día de hoy meditar y reflexionar a partir de la historia de José en un tópico que hemos denominado poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y obviamente es algo que se deriva de las últimas palabras de José, como vamos a ver en un momentito. Pero antes de eso, voy a hacer un breve recorrido, muy breve recorrido por todos los puntos que hemos visto a manera de resumen y recordatorio de algunas de las lecciones que hemos visto. Como le dije, hemos visto 9 sesiones. Hubo una primera sesión introductoria donde yo decía que realmente esta historia de estos 13 capítulos del Génesis, del 37 al 50, aunque es la historia de José, realmente el foco de la historia, el objetivo y el propósito de la historia no es José en sí mismo, sino Dios actuando por medio de José. Como pasa con la palabra de Dios, los personajes son meros instrumentos para Dios mostrar algo de sí mismo, de lo que es su carácter y de la manera como Él trabaja. Y decíamos entonces que esta historia nos mostraba claramente que la vida nuestra tiene 2 lecturas. Hay una lectura humana, que es lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo entiendo, lo que yo pienso, pero hay una lectura divina, que es lo que Dios está haciendo, detrás de lo cual Dios está, lo que Dios está produciendo, y las razones por las que Él está permitiendo ciertas cosas. Son 2 lecturas distintas. A veces se contraponen, a veces yo entiendo todo lo contrario, a veces yo creo que me está pasando un mal, pero como vemos en la gran lección de la historia de José, que es Génesis 50:20, que es, él le dice a sus hermanos: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien, que es un eco de Romanos 8:28, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y la vida tiene 2 lecturas. Y precisamente el proceso de santificación y de transformación de nuestra mente, el proceso de crecimiento cristiano, consiste en que yo crezca en mi entendimiento divino de la vida, en yo poder ver mi vida, mis circunstancias, como Dios la ve. Y en esa medida entonces voy a reaccionar distinto, a responder distinto a lo que la vida me presenta delante. Y eso lo veíamos en ese segundo tema. Un tercer tema es teniendo en cuenta la providencia. Precisamente de las 2 lecturas, esto de teniendo en cuenta la providencia tiene que ver con que yo tengo que considerar siempre, en el 100% de las circunstancias de mi vida, Dios está haciendo algo. Nada de lo que ocurre en el universo o en la creación de Dios es por azar. Dios se proclama Él mismo como el absoluto controlador de todo lo que pasa. Un pajarillo no cae a tierra sin que Dios lo permita. Los cabellos de nuestras cabezas están contados. Por tanto, no teman, le dice Jesús a sus discípulos. Entonces, yo tengo que considerar
que en parte de esa lectura de la vida, de esa lectura divina de la vida, es que Dios está haciendo algo en mi vida cada vez que Él permite todo lo que permite y hace todo lo que hace. En cuarto lugar, veíamos este tema de exaltado para servir. Veíamos que la historia de José comenzaba en su casa, pasaba por un calabozo y terminaba en el gobierno de Egipto y terminaba exaltado. Pero en realidad Dios lo exalta no porque Dios quiere exaltar a José o porque Dios está interesado en la gloria humana, sino porque José era un instrumento de Dios para sus propósitos. Y Dios también nos podrá hacer a nosotros, o nos podrá permitir a nosotros escalar en la vida, escalar en nuestro medio social, en nuestro medio económico, en lo que sea, en nuestra influencia. Pero el objetivo de ese escalamiento, de esa responsabilidad, no es mi placer, mi comodidad, mi renombre, es poder servir a los propósitos de Dios. Dios me exalta, pero es para servirle a Él. Veíamos también en el tema 5 cómo la providencia de Dios, lo que Dios hace, la providencia es el accionar de Dios para llevar a cabo sus propósitos. La providencia de Dios se ocupa de transformar mi vida. Romanos 8:29 dice que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Y ese es el propósito de Dios con nosotros. Y entonces Dios trabaja, nos moldea, nos poda, como dice Juan 15, nos poda para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. En sexto lugar, veíamos un tema que se llamaba conmovido por lo que conmueve a Dios, cómo veíamos cosas en la vida de José y en la historia de José que movían el corazón de José y el corazón de Dios y que debería también mover nuestro corazón en los propósitos de Dios, la reconciliación de una relación, el perdón y el arrepentimiento de las personas. Esas son cosas que deben movernos a nosotros y eso también lo aprendimos y lo estudiamos. En número 7 decíamos también que ciertamente, aunque Dios orquesta todo, nosotros tenemos una responsabilidad, confiando en la providencia, pero trabajando con diligencia. Y vimos a José como era un hombre excelente, creativo, diligente en todo lo que hacía, como lo que caía en sus manos florecía, prosperaba, porque José ponía lo mejor de sí, lo mejor de su capacidad al servicio de su trabajo. Y de su trabajo diario, del trabajo que él hacía de 8 a 5, no sé cuál es el horario de José, pero el trabajo que él hacía diariamente, él lo hacía de manera excelente, confiando en Dios, pero trabajando con toda su capacidad. Y la semana pasada decíamos que Cristo es el propósito de la providencia, como veíamos que la historia de José también apuntaba a Jesús. José es un tipo de Cristo, José es el salvador de su pueblo, el salvador de su familia, de la familia de Jacob, y pasó por las mismas vicisitudes que Cristo luego viene y pasa. José fue odiado por sus hermanos como Cristo fue odiado por sus hermanos y por sus conciudadanos. José fue vendido como esclavo y Cristo también fue vendido de la misma manera. Jesús fue maltratado y Jesús fue maltratado. Luego Dios exalta a José como de la misma manera, como nos dice Filipenses 2, Jesús ha sido exaltado por el Padre y es Salvador. Y fuera de José en ese momento no había salvación en la tierra porque la tierra padecía de hambre. De la misma manera, fuera de Jesús no hay salvación porque solo Él ha pagado el precio de nuestra culpa, del pecado. Entonces veíamos cómo José apuntaba a Cristo en múltiples aspectos y la Biblia está llena de referencias antes de Jesús, antes de los evangelios, está llena de referencias hacia la persona de Jesús. Y por último entonces vamos al tema de hoy, que como le dije, hemos titulado Poniendo la mirada en las cosas de arriba. Veamos a José, para abundar sobre este tema, veamos a José al final de su vida. En el capítulo 50 vemos qué estaba pasando. Estos son los últimos versículos del libro del Génesis. Y dice lo siguiente: y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre,
Y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Ese es el final de la vida de José. Fíjense que él había regresado después de haber enterrado a su padre, dice el versículo 14, después de enterrar a su padre, José regresó a Egipto. Un gran séquito, una gran caravana de funcionarios egipcios habían ido a enterrar a Jacob a la tierra de Canaán. Jacob pidió explícitamente que no lo enterraran en Egipto, sino que lo enterraran junto a su padre Isaac y a su esposa, a una de sus esposas. Y cuando regresan entonces, viene este gran séquito, pasan unos años, pasan aproximadamente 57 años, o sea, entre el versículo 14, que dice que ellos regresaron de enterrar a su padre, y el versículo 22, que dice que José se quedó en Egipto, y luego más adelante cuando él dijo en el 24, yo voy a morir, en esa diferencia de versículos hay 57 años aproximadamente entre que José enterró a su padre y que él falleció. Y hay algunos aspectos importantes aquí que nosotros tenemos que resaltar en este final de la vida de José. Algunos aspectos importantes. Primero, se nos dice que José vivió para ver la tercera generación de sus hijos. O sea, de la generación de Efraín, José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín, él vio la tercera generación después de Efraín. De hecho, de uno de sus hijos, la tercera generación de uno de sus hijos nació sobre sus rodillas. Eso es una forma de decir que, de hecho, en esa época era un privilegio, digamos, recibir a un hijo, recibir un familiar sobre sus rodillas, y eran mujeres que ayudaban con el parto, y se podía literalmente un familiar poner como ahí, como en el medio del parto, como lo hacemos nosotros hoy, que participamos del parto, y también en esa época se hacía, y este hombre vio nacer la tercera generación de sus hijos. Por lo tanto, podemos concluir que José llega al final de su vida familiarmente bendecido. Es un hombre cuya familia floreció, y el hecho de que sus hijos, la tercera generación de sus hijos, nacieron sobre sus rodillas, indica la buena relación que había entre José y sus hijos y entre su familia. Por lo tanto, podemos decir que fue un hombre que fue familiarmente bendecido. Él llama, en el versículo que leímos, dice que él llama a sus hermanos y decir voy a morir, y parece que él murió antes o de todos o de algunos de sus hermanos, a pesar de que él era uno de los menores. El menor era Benjamín, pero él era el segundo de abajo para arriba, luego de Benjamín, pero por alguna razón él murió antes que muchos de sus hermanos, y se nos dice eso, o sea que murió rodeado de sus hermanos también. Él muere a los 110 años, que en Egipto era considerada la edad ideal. El promedio de edad en Egipto era entre 40 y 50 años, la edad promedio, nos dicen los historiadores. Y José llega al final, por lo tanto, podríamos decir, físicamente bendecido, porque llegó a una edad cabal desde el punto de vista de los egipcios. Y claro, José llega al final de su vida materialmente bendecido. Se nos dice que lo embalsamaron y lo enterraron en un ataúd. Eso era única y exclusivamente usado para la gente de poder y con riqueza. O sea que en este relato breve nosotros nos damos cuenta que José llega al final de su vida familiarmente bendecido, físicamente bendecido porque llegó a la edad máxima o ideal, digamos, según los egipcios, y materialmente bendecido. El hombre estaba sano, era rico y tenía una bonita familia. Oye, ¿qué más pedir? Era un hombre que había llegado a la plenitud de su vida, que había florecido en todos los aspectos de su vida, a pesar de que ya sabemos su historia no fue fácil. Pero esto es importante porque lo que pasa próximamente nos dice mucho del corazón de José. A pesar de que él era familiarmente, físicamente y materialmente bendecido, lo que pasa ahora nos habla mucho de su corazón hacia Dios. Vemos su fe al final de su vida. Fíjense lo que él les dice a sus hermanos en Génesis 50, 24 al 26. Y José dijo
a sus hermanos, ya leí parte de esto, pero voy a leer de nuevo y voy a agregar algo más. Yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Aquí vemos la fe de José en diferentes aspectos de esta última conversación que él tiene con sus hermanos. Y esta fe de José es una fe que es elogiada, de hecho. Yo voy a señalar estos elementos un poco más adelante, pero quiero simplemente dejarlo ahora mismo dicho para que lo observen. Primero él dice: yo voy a morir, pero Dios os cuidará. Obviamente ahí revela una fe, una confianza en Dios, de que Dios se va a hacer cargo de sus hermanos y de su familia, de todo el pueblo de Israel. Y además afirma: y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió. Dios va a cumplir sus promesas. Yo voy a morir, pero Dios continúa su plan, Dios continúa sus promesas. Y no solamente eso, sino que en el versículo 25 los compromete a que, oye, no me van a dejar aquí, los huesos míos, no, yo no quiero que se queden aquí. José era un egipcio en todo el sentido de la palabra, pero él no murió como egipcio, él se sentía hebreo, porque hebreo es y judío es la nación de Dios, y él se identificaba más con las promesas de Dios que con las bondades de Egipto. Y él muere en esas condiciones. Y esa fe de José, fíjense cómo es elogiada. En Hebreos, en el libro de Hebreos, de hecho en el Nuevo Testamento, hay dos pasajes que nos hablan de José, en el Nuevo Testamento. Uno está en Hechos 7, cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, es matado, es muerto. Antes de él morir, él da un discurso, da un sermón donde hace una historia de Israel y él menciona a José. Y lo menciona como un patriarca, como alguien que fue obediente a Dios y demás. Pero más adelante en el libro de Hebreos se nos dice lo siguiente, en el capítulo 11, nada más y nada menos, que es llamado, no es porque está así en la Biblia, pero es llamado el Salón de la Fama de la Fe. Porque si ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay una recopilación de muchos hombres y mujeres que vivieron para Dios, y el autor de Hebreos los elogia por su confianza y su fe en Dios. Y José es uno de ellos. Y miren lo que dice en Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Parece sencillo lo que está pasando aquí. Pero por todo lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, que vamos a desglosar un poco más adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta que esto tiene un significado mucho más profundo y hermoso y sublime de simplemente decir que le mencionó el éxodo y dio instrucción acerca de sus huesos. Pero aquí vemos, en esta última conversación de José con sus hermanos, vemos algunos aspectos importantes. En primer lugar, la fe de José al final de su vida. Miren este enfoque. En primer lugar, el tratamiento natural de la muerte muestra su fe. Él le dice a sus hermanos como que nada está pasando, yo voy a morir. Déjenme prepararlos, déjenme informarle. Eso, hermanos, eso no es normal, no es común. La gente no quiere hablar de la muerte, la gente no habla de la muerte con tanta naturalidad como lo vemos en este hombre. Ciertamente hay mucha gente que habla de la muerte porque lo entiende como un proceso natural, pero en general la gente se relaciona con ese momento con temor, con incertidumbre, con suspicacia. La gente no quiere hablar de la muerte. Pero este hombre viene y le dice a sus hermanos, yo voy a morir, y comienza a hablarle. Yo no me voy a extender ahí, pero si hay algo que la fe cristiana ha de cambiar en nosotros, si hay algo que el cristianismo, que mi fe ha de cambiar, es mi actitud, mi reacción ante la muerte. Pablo dice que estar con el Señor es mucho mejor. Y dice a los filipenses, yo prefiero estar con el Señor, pero por causa de vosotros tengo que estar aquí. Pero indudablemente es mucho mejor estar con el Señor. Porque nuestra mayor esperanza es que nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios.
Y eso implica que cuando yo esté ausente del cuerpo, yo estaré, en términos de Pablo, cuando yo estoy ausente del cuerpo, yo estaré presente en el Señor. Muchos de nosotros hemos oído el corito tradicional que dice, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Y yo quiero cuando allá se pase lista. Yo no sé cómo me van a decir, si Héctor Salcedo o Chacho, o yo espero que tengamos un nombre nuevo. Yo espero que tengamos un nombre nuevo, un nombre, como Dios dice que nos ha dado un nombre nuevo en Él, distinto, diferente. Como Jacob, que Dios le llamó Israel, y a Abraham le llamó Abraham, y así a muchos hombres, y a Pedro se le llamó Cefas, y en fin. Entonces lo primero que vemos en cuanto a la fe de José es la manera natural, sin temor, con la que él habla de la muerte. En segundo lugar, nosotros vemos la fe en el cuidado de Dios por los suyos. 2 veces los dice, 2 veces. Dios los cuidará, Dios ciertamente los cuidará. Hay mucha gente que tiene muchísimo temor de la muerte, no por ellos, sino porque dejan a su familia, que dejan a sus hijos, y si me pasa algo, ¿qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi esposa? ¿Tú sabes una cosa, hermano? Dios sigue siendo Dios. Cuando tú no estabas en el mundo corría sin ti. Y cuando tú te vayas del mundo, el mundo seguirá corriendo sin ti. Dios tendrá cuidado de los suyos. Eso es así. Y lo que me ministra de la manera como Él lo dice, es que Él lo dice con tanta confianza, de la misma manera que habla de la muerte, dice, Dios os cuidará. Ciertamente los cuidará, 2 veces se lo dice. Y en tercer lugar, hablando de esta fe de José al final de su vida, fe en las promesas de Dios. Él les dice 2 veces, Dios os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios cumplirá su promesa. Y luego le dice, lleven mis huesos, porque yo sé que eso va a ocurrir, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Esa certeza en las promesas de Dios es característico, más que característico, es notable en este momento de la vida de José. ¿Dónde aprendió José a confiar tan completamente en Dios? ¿Dónde creen ustedes que José construyó esa fe? Él se va a morir, pero él sabe que su familia estará bien, o que Dios los va a cuidar, y que Dios va a continuar su plan, y que Él va a cumplir la promesa de llevarlo de Egipto a la tierra de Canaán. ¿Dónde José construyó esa fe? Lo construyó en los momentos de dificultad, en los momentos de aflicción, donde Dios estaba trabajando y mostrándole a José que Dios está a cargo de la vida. Y ahora cuando vemos la vida de José, vemos esto glorioso. Aquí vemos un hombre a punto de morir, tranquilo, confiado y mirando para adelante. Increíble. Y eso viene del trabajo de Dios, como nosotros hemos visto a lo largo de su vida, del trabajo de Dios en el corazón de José. Y eso es glorioso, verlo. Y ese es el tipo de fe que yo quiero. Pero la fe es como un músculo, que hermano, si tú no se pesa, si tú no te haces una pesita y una fuercita, no hay manera de que tú desarrolles esa fe. El mollero de la fe se desarrolla con la pesa de la aflicción. Es así. El músculo de la fe se desarrolla con el peso de la aflicción. Pero es hermoso ahora verlo. Esta fe elogiable, yo quisiera que habláramos un poquito de esta fe elogiable, porque el autor de Hebreos elogia la fe de José. El capítulo 11, como les dije, habla de la fe, se le llama el Salón de la Fama de la Fe, habla de la fe y habla de muchos hombres y mujeres que tuvieron esa fe, pero la define, habla de los componentes de esa fe. Es hermosísimo el capítulo 11 de Hebreos. El que no lo haya leído entero, yo le exhorto que lo lea. Yo quisiera leer los versículos que definen y hablan de esa fe.
No de los hombres y mujeres que tuvieron fe, sino de que hablan de la fe que es elogiable, que en el versículo 22 se dice que José la tuvo. Dice así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ellas recibieron aprobación los antiguos. Y sin fe, ahí salto al versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Estos 3 versículos, 1, 2 y luego el 6, definen la fe, de los componentes de esta fe que es elogiable, que es aplaudida por el autor de Hebreos. Y veamos algunos de los componentes de la definición de fe que vemos aquí. En primer lugar, los versículos 1 y 2, miren lo que dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Son 2 oraciones, ¿se fijan? Divididas por una coma. Esas 2 oraciones se llama en estudio de la Biblia, en hermenéutica, un paralelismo. Son 2 oraciones paralelas que dicen lo mismo, básicamente con palabras distintas. ¿Ok? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, es básicamente lo mismo, con 2 palabras distintas, con 2 expresiones distintas para recalcar el punto y darle un nuevo matiz. Entonces vemos en primer lugar que la fe es una certeza, es una convicción, que es una certeza. La fe cristiana es una certeza. Por eso es que yo quiero diferenciar, por ejemplo, aprovecho para diferenciar lo que es la fe del optimismo. ¿Ok? No son la misma cosa. El optimismo es cuando yo pienso que algo va a salir bien. ¿Correcto? Pero yo no estoy seguro. ¿Ok? Yo quisiera y pienso, de hecho, el optimismo es como que yo quisiera que algo salga bien. Pero hay muchas cosas en la vida de lo que yo no puedo estar seguro de que eso efectivamente va a salir bien. Por lo tanto, en las cosas de la vida, yo puedo tener optimismo, pero no lo puedo confundir con fe. Fe solamente lo puedo tener con las promesas de Dios. Porque de algo, de lo que yo puedo y tú y yo estar seguro, es que las promesas de Dios sí se van a cumplir. ¿Ok? Entonces, por eso la palabra habla de una certeza, de una convicción de lo que Dios ha prometido, no de lo que tú piensas que va a salir. Por ejemplo, Dios ha prometido que Él hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Tú crees que eso es cierto? El yo decir, después que yo estoy en medio de una dificultad, no, yo espero que Dios use esto. ¿Cómo que tú esperas? Dios dice que todo coopera para bien para aquellos que le aman. Tú puedes estar seguro que de una u otra manera, tú lo veas o no lo veas, eso ha cooperado para bien. Mi salvación en Cristo es una certeza. ¿Por qué? Porque Él pagó, Él dijo, consumado es. Está todo pagado. Aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Por lo tanto, yo puedo estar seguro en que esa promesa de salvación en Cristo es así. Yo puedo estar seguro en la promesa de resurrección. Él me resucitará en el día postrero. Yo puedo estar seguro de eso porque Dios lo ha prometido. Entonces, todas esas cosas son certezas. La fe, entonces, es una certeza, una convicción en mi corazón. ¿De qué? Bueno, de lo que se espera es algo futuro, de lo que se espera es algo futuro, o de lo que no se ve es algo invisible. Es algo que yo veo hacia adelante, o no veo, pero está adelante, o algo que yo no veo, pero que yo por la palabra de Dios yo puedo afirmar que eso es así. Lo que se espera, lo que no se ve. El versículo 6 agrega algo interesante, y es que esta certeza de lo que se espera, esta convicción de lo que no se ve, es lo que nosotros debemos sentir hacia Dios.
De hecho, dice que si yo no me siento así con Dios y sus tratos hacia mí, yo no le agrado. Dice literalmente que esa fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. No es que Dios le disgusta, que no, es imposible que tú le agrades si tú no tienes esta fe en Dios. Es imposible agradar a Dios de no ser con este tipo de convicción y de certeza en sus promesas para mí y para nuestra vida. De hecho, en el versículo 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces ahí tiene dos componentes adicionales que vamos a seguir desempacando. En primer lugar, que Dios existe. Ya dijimos que el tipo de fe que le agrada a Dios es una confianza, una convicción, una certeza en que lo que Dios ha dicho Él lo hará, en que yo puedo confiar en sus promesas. Aunque sean cosas que yo no vea, aunque sean cosas que son al futuro, yo confío plenamente en Él. ¿Y por qué entonces yo puedo tener esa confianza? Bueno, primero porque yo creo que Dios existe. Y esto es muy básico. Esto es muy básico porque obviamente yo no puedo confiar en un Dios que me va a respaldar si yo no creo en un Dios que existe. De hecho, en el original habla como de que el Dios existe, o sea, es el Dios verdadero que existe, el Dios que se ha revelado en la palabra de Dios que existe. Yo debo creer que Dios existe. No es que algo existe, no es que una fuerza existe, sino que el Dios existe. Y en segundo lugar, que Él es bueno, que Él es remunerador, que da buenas cosas a los que le buscan. ¿Cómo yo puedo saber si Dios es bueno? Bueno, hay múltiples maneras de yo saber si Dios es bueno. Hay múltiples maneras de yo darme cuenta si Dios es bueno. Imagínense que ustedes le presentan un experimento reciente de un equipo electrónico y ustedes ven que es algo extraordinario y ustedes dicen, wow, pero quien hizo eso es un genio, ¿verdad? O sea, nosotros podemos deducir características del creador de algo a partir de su creación, ¿verdad? Cuando vemos una obra de arte decimos, wow, pero qué arte tiene ese tipo, qué capacidad, qué creatividad tiene ese individuo que pintó esa pintura. O sea, yo puedo conocer la capacidad y la creatividad de una persona a partir de su obra. Entonces, si yo le presento aquí foto tras foto de la creación de Dios, de hecho eso es lo que dice Romanos 1, que su eterno poder y divinidad han sido claramente visibles por medio de lo creado. Cuando yo veo la creación y la veo, o sea, no es que cuando la veo en el sentido de ver con los ojos del corazón y veo y aprecio lo que la creación dice, informa, la creación dice de su creador, yo tengo que quedarme conmovido por la creatividad, la grandeza, la belleza, la abundancia del Dios creador, ¿o no? Revisen los paisajes, revisen los animales, vean los pajarillos, vean los elefantes, vean las estrellas, vean la abundancia de Dios, la creatividad de Dios, la variedad de Dios en la creación. Y Romanos 1 dice eso, la creación habla claramente de su eterno poder y divinidad. Es deducible por medio de lo creado. Por eso es que el salmista dice que el que no cree en Dios es un necio. Porque nosotros somos capaces de ver un iPhone y decir, no, la verdad que ese Steve Jobs era un genio. Ese tipo era un verdugo. Esto. Comparen eso con una bacteria creada por Dios. Compárenlo con una complejidad de una célula microscópica que no vemos. Pero entonces,
No, esto tiene que haber sido creado por alguien porque eso no se puede construir solo. Pero entonces organismos mucho más complejos y mucho más extraordinarios, el hombre es capaz de atribuírselo a la nada, al azar, el genio del azar. ¿Ustedes se dan cuenta por qué el Salmo dice que es una necedad el que dice que no hay Dios? Romano 1 agrega, dice, de manera que no tienen excusa. De manera que no tienen excusas delante del Dios creador. Y yo siento compasión por aquel que decide cerrar sus ojos a la majestad, la belleza, la grandeza, la bondad de nuestro Dios, manifestada en su creación, pero más aún manifestada en el sacrificio de la cruz. Entonces, cuando yo veo eso, que el Dios que se ha reflejado en su creación, y cuando veo el Dios que se ha revelado en Cristo, y como le dijo él a Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y veo a Jesús entregado por los necesitados, entregado por nosotros, y como nos dice Filipenses 2, que él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual apegarse o aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, de su majestad, de su adoración, y se hizo hombre y se humilló, y en forma de hombre se hizo siervo, y como siervo fue a la cruz y murió por nosotros. Y ahora yo concluyo, yo creo en ese Dios por su creación, yo creo que ese Dios es bueno por su evangelio. Y por tanto confío en Él. Y yo creo que sus promesas son ciertas. Y yo voy por la vida confiado en la roca de mi salvación. Camino confiado, camino en paz. Y cuando me intranquilizo, me voy a Filipenses 4 y por nada estéis afanosos, antes bien presenten vuestras oraciones y súplicas delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque sí, nos llenamos de ansiedad porque somos pequeñitos, pero nuestro Dios es grande. Y cuando los discípulos a lo largo del ministerio de Jesús sintieron una y otra vez dudas, inquietudes, incertidumbres y temores, el Señor le preguntaba constantemente, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó con su fe? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Ellos sabían que Dios existía, pero ese componente de que Dios es bueno y está por ellos, comenzaban a dudar. Ellos no tenían suficiente evidencias quizás, o suficiente fe para confiar que Dios es bueno. Y esa es una definición, esta es la definición entonces de la primera definición, no más bien, la definición de fe que está en Hebreos 11, que está en el versículo 1 y 2 y en el versículo 6. Es una certeza, es una convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, y yo lo confío porque Dios existe y porque Dios es bueno, es remunerador de los que le buscan, da buenas cosas, ¿eso es lo que significa? A los que le buscan, y yo creo en ese Dios y por lo tanto yo confío plenamente en Él. Y por esa razón es que José viene y le dice a sus hermanos, Dios los cuidará y ustedes se van a ir de aquí porque Dios prometió que ustedes no van a estar aquí, ustedes van a estar en Canaán, en la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y Él es el Dios todopoderoso que hizo que yo, un simple siervo, vendido como esclavo, ahora sea primer ministro de Egipto, por no sé cuántos años, casi 65 años sirviéndole a la corte de Egipto. Él estuvo desde los 30 años hasta los 110 años como primer ministro de Egipto. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Cuántos son? 70, 80 años. ¡Qué gobiernazo! Y murió bendecido y murió prosperado en el buen sentido. Esa es la fe que José tenía. Una fe elogiable. Hebreos 11 entonces. Miren lo que dice Hebreos 11:13, de muchos hombres, habla de múltiples hombres, son más de 20 hombres y mujeres que están en Hebreos 11. Miren lo que dice, todos estos murieron en fe,
sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. A mí esa expresión, miren, que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Los que somos papás hemos experimentado el orgullo del padre cuando un hijo se destaca. ¿Ustedes han sentido eso? Que el muchachito es bueno en cierta cosa y uno anda por ahí, tú sabes, ese hijo mío, como muy quitado de bulla, que es muy humilde, pero yo quiero que sepan que el mejorcito de ahí es hijo mío. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No nos avergonzamos de los niños destacados, ¿verdad? Entonces Dios dice, nosotros obviamente somos muy pequeños frente a Dios, pero Dios dice, a los que confían en mí, Dios se siente bien de ser nuestro Dios. Increíble. El elogio que es ese de parte de Dios para nosotros. Y aquí hay algunos componentes de la fe que yo quiero también desempacar. Vimos la definición, ahora veamos los componentes. Porque acuérdense, ¿por qué estamos viendo Hebreos 11? Porque acuérdense que aquí José en el versículo 22 es elogiado por la fe, dijo que sus huesos se enterraran. Entonces, ¿cuál es la fe que José tiene? Una convicción, una certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, confianza en que Dios existe y es bueno. Eso era la fe de José. Ahora veamos sus componentes. En primer lugar, no depende de lo que recibe. Déjenme ir leyendo de dónde extraemos esos aspectos. No depende de lo que recibe. Dice literalmente, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. O sea, la fe no depende de lo que yo no tengo que esperar que Dios me dé para yo confiar en Él. Lo que Dios me ha dicho y lo que Dios me ha mostrado en su creación y en su cruz, en la cruz, es suficiente para yo confiar plenamente en Dios. Plenamente. Dios no se tiene que probar de nuevo. Y de hecho, si ustedes se fijan en el libro de José, en el libro del Génesis 37 al 50, en todos los 13 capítulos de José, ¿cuántas veces ustedes lo pueden buscar? Ustedes escuchan que Dios habló, que Dios dijo, que Dios hizo algo. A Jacob, cuando él iba hacia Egipto, cuando José lo llama, Dios se le aparece y le dice, yo soy Dios. El Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo, y entonces yo iré contigo. Pero se entiende que Dios tenía muchos años sin hablar con Jacob, sin aparecérsele a Jacob, sin probársele a Jacob. Mi fe no puede estar colgada de lo que Dios hace por mí. Ya Dios hizo. Y yo tengo que confiar en el Dios que hizo por mí todo lo que hay. Hizo su creación, pero el sacrificio de la cruz es suficiente. Pablo le dice, de hecho a los romanos le dice, si Dios ha dado a su Hijo por ustedes, ¿cuánto no dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, Dios no va a si Dios no escatimó su Hijo, ¿cómo va a escatimar otras cosas? Si Dios retiene algo para tu vida, no es porque Él no puede ni quiere, es porque tú no lo necesitas o no te conviene. No es parte de sus propósitos para ti. Porque Dios no escatimó su Hijo. ¿Cómo te va a negar un carro? Si Él te lo niega es porque tiene propósito. ¿Cómo te va a negar un hijo a los que no pueden tener hijos? ¿Cómo te va a negar otra cosa? ¿Cómo no te va a evitar una enfermedad si no es absolutamente necesario dentro de sus propósitos? Mi fe no puede depender de lo que yo recibo. Esta gente murió en fe no habiendo recibido las promesas. José salió a los 17 años y regresó en huesos.
a Canaán, pero murió confiado en que esa promesa de volver a Canaán era cierta. Dios no tenía que probársele a José. Número 2, el otro componente de esta fe sabe, confía, entiende que lo terrenal es pasajero. Su enfoque no está aquí. Miren lo que dice el versículo 13 a la segunda parte. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Pero agrego, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria, si en verdad hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. La conclusión es, esa gente no estaba pensando en esa patria de la que ellos salieron. Ellos estaban pensando en una patria mejor, superior. Ellos no estaban pensando en el aquí, en el ahora, en los placeres temporales de este mundo. Esto que está aquí se queda aquí, se desluce prontamente, se daña prontamente. Cristo dijo, lo que tú acumulas aquí te lo roban, se oxida. Si no se daña, te lo quitan, en otras palabras. Es una fe que tiene esta perspectiva de la vida. Yo abrazo a Dios y sus promesas porque este mundo no me ofrece nada permanente. ¿Usted entiende? Y ahí está mi confianza en poder dedicar con libertad mi vida a Dios, porque si le doy mi vida a Dios es posible que pierda beneficios de este mundo, pero no son permanentes. No tengo mi mirada puesta ahí, tengo mi mirada puesta en otra patria. Y ese es el tercer punto. Sabe que lo que está por venir es mejor, es celestial, versículo 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Esa es, hermanos, la idea de la vida cristiana. Si usted quiere un resumen de la vida cristiana, la idea de la vida cristiana es que nosotros sepamos que esto es temporal y que lo que está por venir es mucho mejor. Esa es la vida cristiana. Y por tanto, yo me entrego a Dios y me invierto en Dios y obedezco a Dios porque lo que está por venir es mejor. Esa es la motivación. Y lo que está aquí se queda, es temporal, no dura. Esos son los componentes de esta fe elogiable. Esta perspectiva de la vida celestial y no material es vital para nosotros crecer como creyentes. Es vital. Ni el matrimonio es para mi satisfacción. Y imagínense ustedes. El matrimonio es para reflejar, manifestar la gloria de Cristo y su iglesia en una unión íntima y cercana. Pero Dios es tan bueno que como beneficio secundario de Él reflejar esa gloriosa unión entre Cristo y su iglesia, Él deja que nosotros también tengamos gozo, producto de esa unión. Pero todo debe tener en nuestra vida un matiz celestial. Entonces, cuando yo tengo un enfoque terrenal, hermanos, lamentablemente, y no tengo este enfoque celestial, estoy más pendiente de mi aspecto físico que de mi belleza interior o de mi belleza espiritual. Estoy más pendiente de caerle bien a los hombres que de fallarle a Dios. Estamos más pendientes de nuestro confort que de invertir en la causa de Cristo. Estamos más pendientes de sí mismos que de los demás, de nosotros mismos que de los demás. Estamos más pendientes de la limpieza de las cosas que del corazón, que de la limpieza del corazón. Más pendientes del tiempo de descanso que del tiempo de oración. Más pendientes de nuestra profesión que de nuestro crecimiento espiritual. Más pendientes de nuestro reconocimiento personal que de la gloria de Dios. Más pendientes de los tesoros de la tierra que de los celestiales. En resumen, tenemos más anhelo por el mundo que por el cielo. Y ese es el problema nuestro. Que tenemos más anhelo por el mundo que por el cielo. Y entonces cuando comparamos nuestra vida a la luz de Hebreos 11 y leemos nuestra vida según este pasaje,
Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndola visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si esa fuera mi visión. Versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. No está aquí, es una patria futura. Y si en verdad hubieran pensado en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor. Es mejor arriba, es mejor allá, es mejor obedecer a Dios, servir a Dios, honrar a Dios que a los hombres, es mejor acumular riquezas en la tierra que aquí. El brillo celestial no se compara, es incomparable al brillo mundano, al brillo terrenal, pero si nosotros creyéramos eso de corazón y le confiáramos a Dios, si verdaderamente confiáramos que en la diestra de Dios hay gozo y delicias, nuestras vidas fueran distintas en muchos aspectos. Y es mi deseo y mi oración que Dios nos haga crecer, el Señor nos haga crecer en fe. José entonces fue elogiado por el autor de Hebreos. Por la fe al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Ese fue el mismo versículo que yo le dije, no es tan sencillo como parece ahí, se ve sencillo, pero lo que el autor de Hebreos está diciendo, José hizo eso, porque José, aunque había sido familiarmente bendecido en Egipto, materialmente bendecido en Egipto y físicamente bendecido en Egipto, murió viejo, rico y con mucha gente al lado. A pesar de todo eso, José quería estar en Canaán, porque esa era la promesa de Dios. Su corazón estaba ahí. Había nostalgia en su corazón. Yo quiero ir para allá. No me dejen aquí, le dijo a sus hermanos. Y cuando Dios los saque, nosotros sabemos por Éxodo 13, versículo 19, que cuando Moisés sale de Egipto con 2 millones de personas atrás, nos dice el texto que se llevaron los huesos de José. ¡Wow! ¡Qué bueno está eso! Dios cumpliendo su promesa. José, esta no es tu tierra. 400 años después. Pero como para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No importa, si fue 2000 años después, Dios cumplió su promesa. La fe de José fue respaldada por la fidelidad de Dios. Sus huesos se fueron a Canaán y fueron enterrados junto a los suyos, en la tierra de la promesa. Y José no tenía su mirada puesta aquí, sino puesta allá. Y nosotros ya no tenemos un Egipto y un Canaán, tenemos un mundo y un cielo. Y nuestra mirada ha de estar puesta no aquí, sino allá, de la misma manera. Entonces José, aunque rodeado por la pompa y el esplendor de Egipto, su corazón no estaba allá en absoluto, sino con su pueblo, en su futura gloria y bendición. Hermanos, si esta gente confió, esta gente de Hebreos 11, que tenía mucho menos evidencia de la gracia y el amor y la bendición de Dios y la misericordia de Dios que nosotros, ¿cómo nosotros no hemos de confiar también? Miren cómo termina Hebreos 11. Miren, así es que termina esto. Vean cómo termina. Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Parece como complicado lo que está diciendo aquí. Lo importante es, versículo 39, una vez más enfatiza, ninguna de esta gente a la que estamos aplaudiendo por su fe, oye, ninguno de ellos recibieron la promesa. O sea, ubíquense, porque los hebreos, a los que estaba dirigida esta carta, a los hebreos, estaban pasando dificultades, muchos de ellos estaban devolviéndose en su caminar, estaban siendo perseguidos y producto de la persecución y producto de la aflicción, ellos estaban considerando si este era el camino que ellos querían. Y miren, esto no está aquí, pero se lo voy a leer. Y este autor, tratando de elevar su fe y de afianzar su fe y su confianza en Dios, les dice en el versículo, yo voy a leer algunos versículos, porque todo esto es por la fe, por la fe, por la fe. Voy a tomar uno simplemente de manera aleatoria casi.
dice que por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes. Versículo 32. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados. Otros experimentaron, unos les fue bien, pero el versículo 38, 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Y ahí es que termina este versículo. Si nosotros estamos haciendo depender nuestro caminar espiritual de lo plano que está nuestro camino, de lo suave que va nuestro camino, no estamos considerando la real historia del pueblo de Dios. Es muchos hombres y mujeres que sufrieron por causa del Evangelio y sufrieron por las causas de Dios. Y no recibieron la promesa, pero murieron en fe, confiando, esperando en Dios. Se dice que el profeta Elías posiblemente fue al que se refiere ahí el versículo, que murió aserrado. Cuenta la tradición que posiblemente él se introdujo en un tronco, en el medio de un tronco seco, y fue serruchado en dos. Sabemos de Juan el Bautista, que fue decapitado, y cada uno de los apóstoles, con excepción de Juan, también fueron martirizados. Pero todos ellos confiaron en un Dios que existe y que es bueno y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, hermanos, la última expresión de José es precisamente lo que la historia de José está supuesta a producir en los hijos de Dios: confianza y fe en el Dios de José. ¿Se dan cuenta de eso? Con lo que José termina su historia, es una forma de decirnos: confíen en Dios. Y ese es el propósito de toda la historia de José. Dios tiene control, Dios tiene cuidado, Dios es fiel, Dios cumplirá, no a nuestro tiempo, a su tiempo, pero es perfecto. Esa es la historia y el mensaje final de toda la historia de José. Y esos principios del caminar del creyente en el Señor no han cambiado en lo absoluto hoy en día. Son exactamente los mismos. Dios sigue esperando que su pueblo le confíe, le tenga fe, espere en Él, se refugie en Él, aunque todo indique que Él no está por nosotros. Sí, Él está por nosotros. La fe te dice: Él está por ti. Así que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos afiance en esta fe que hemos de tener en un Dios que hemos visto a lo largo de este libro, un Dios extraordinariamente personal, un Dios fiel a sus promesas, un Dios que no deja nada al azar, no deja ningún detalle suelto, sino que todo lo orquesta, todo lo ejecuta según su buena voluntad para nosotros. Y podemos decir junto con José: lo que el hombre piensa para mal, o lo que yo pienso para mal, Dios lo piensa para bien. Y Romanos 8:28, que para mí es el paralelo de ese versículo: que aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así que el Señor sea con nosotros, con su pueblo, el Señor nos haga crecer. Oremos.